Yara es la diosa que protege a los peces de los pescadores, además de llevar el epíteto de madre o señora de las aguas dentro de la mitología guaraní. Olavo Bilac la describe como una mujer morena de pelo largo y negro, quien acostumbra bañarse a las orillas de los ríos, cantando una melodía irresistible para los hombres. Se dice que aquellos que logran verlas saltan al agua, donde ella los arrastra hasta el fondo, donde casi nunca regresan con vida, mas aquellos que regresan quedan locos y solamente los chamanes pueden curarlos. Los indígenas decían que le gustaba aparecer en la orilla de los ríos o lagunas durante el crepúsculo. Su mito más famoso narra cómo esta diosa arrastra al fondo del río a Putá, el novio o esposo de Urupé, por diferentes razones, siendo la más principal que éste le haya observado, o mejor dicho, que haya caído bajo el encanto de la diosa mientras ésta se estaba bañando. Urupé, con ayuda de un chamán, busca y encuentra a su amado en el fondo del río, algunas veces Paraná u otras veces el río Paraguay. Tratando de liberarlo, Yara revuelve las aguas y con temor Urupé pide a los dioses, quienes transforman a la pareja en la planta de la Victoria Regia. En otro mito también se cuenta que esta era una princesa mortal y una cazadora excelente, que contaba dulce todas las noches en los ojos de agua. Por su belleza, Ñamandú, o en otras versiones Tupá, la transforma en una deidad y ella elige la protección de las aguas y de los peces que en ellos habitan, para que los hombres con su codicia no terminen por extinguirlos. Sus principales símbolos son la luna llena, los diferentes ríos y lagos y los diferentes peces que habitan en los ríos y lagos.